Imagina que tienes 12 años. Llegas a casa, dejas la mochila en el suelo y llamas al teléfono fijo de tu amigo. Suena 3, 4 veces. Descuelga su madre, le preguntas si puede ponerse. Te dice que está terminando los deberes, que llames en media hora. Cuelgas. No hay mensaje de texto, no hay grupo, no hay una foto que confirme dónde está. Solo una espera de 30 minutos y la certeza de que, si no está, tendrás que inventarte la tarde. Esa escena no es un recuerdo universal, pero para muchas personas nacidas entre mediados de los 60 y finales de los 70, la cohorte que la investigación demográfica suele llamar Generación X fue un paisaje cotidiano. Y aunque compartir una época no fabrica personalidades idénticas, sí deja un sedimento de experiencias que vale la pena mirar de cerca. No para decidir quién es mejor o peor, sino para entender de dónde vienen algunas formas de moverse por el mundo que todavía nos acompañan. El problema de hablar de una generación es que la etiqueta parece prometer una psicología común, como si nacer en un tramo de 15 años imprimiera un mismo carácter, una misma resiliencia, una misma manera de pensar. Pero la evidencia no respalda esa idea. Cuando los investigadores intentan separar qué se debe a la edad, qué al momento histórico y qué a haber nacido en una cohorte concreta, las diferencias atribuibles a la generación suelen ser pequeñas o inconsistentes. Es como mirar 3 sombras superpuestas en una pared: la sombra de tu edad, la del año en que vives y la del año en que naciste. Se mueven juntas y es muy difícil saber cuál está dibujando cada contorno. Por eso, lo que sigue no es un retrato de la mente de la generación X, sino una exploración de ciertos contextos que muchas personas de esa cohorte compartieron, sobre todo en Estados Unidos, y de las huellas que esos contextos pudieron dejar en hábitos, expectativas y maneras de interpretar la autonomía. El primer contexto es una infancia con más espacio sin supervisión adulta directa. Para muchas personas de aquella época, volver del colegio podía significar abrir la puerta con una llave propia y organizar las horas hasta que llegara un adulto. No equivale automáticamente a abandono. A veces había una persona localizable y un entorno razonablemente seguro. Pero sí podía existir una franja de tiempo donde decisiones pequeñas no pasaban por la mirada inmediata de un mayor: qué merendar, cuándo empezar los deberes, si leer, salir o buscar a alguien. La investigación sobre movilidad independiente indica que esa autonomía dependía de muchas cosas: confianza percibida, actitudes parentales, tráfico, cercanía de destinos y características del vecindario. No era un regalo automático de la época, ni una experiencia compartida por todos. Para quienes la tuvieron en condiciones adecuadas, ese espacio pudo ser una oportunidad de práctica: decidir, negociar, probar y corregir. Un juego exterior con desafíos manejables también se ha asociado con algunos resultados favorables, aunque la calidad de la evidencia es desigual. La distinción importa. Riesgo manejable no es peligro evitable, y autonomía no es desprotección. Un niño necesita margen para aprender, pero también una red de seguridad razonable. El segundo contexto es la fricción de lo analógico. Antes de que la información estuviera siempre disponible, conseguir una respuesta podía exigir pasos: ir a una biblioteca, consultar una enciclopedia o preguntar a alguien. Escuchar una canción podía requerir esperar la radio o conseguir un disco. Ver una película podía implicar ir al videoclub y descubrir que ya estaba alquilada. Esa fricción no era una virtud moral, era el ritmo de la tecnología disponible. Para algunas personas, crecer durante el paso de medios principalmente analógicos a tecnologías digitales ofrece una lente útil para comprender recuerdos de espera, privacidad, reparación, acceso a información y comunicación. No demuestra que una mente sea superior a otra. Cambian las tareas, las fricciones y las posibilidades. No aparece una esencia generacional. Lo lento podía resultar frustrante, pero también dejaba huecos que había que habitar, y la escasez tenía costes reales. Menos acceso a información podía significar aislamiento o dificultad para contrastar lo que uno escuchaba. No todo lo lento era profundo, ni todo lo inmediato es superficial. El tercer contexto es la relación con los objetos. Una cadena de bicicleta que se salía, un radiocasete que se comía una cinta, un cable que parecía flojo. En algunos hogares, arreglar era una opción antes de reemplazar. Había que mirar, probar, preguntar o desmontar con cuidado. Esa práctica no convertía a nadie en ingeniero. Pero podía ofrecer una experiencia muy concreta: descubrir que un objeto no es magia
y que a veces una acción paciente cambia el resultado. Conviene no exagerar esa imagen. Reparar dependía de los objetos disponibles, del tiempo, de los recursos económicos y de que hubiera alguien que enseñara. La necesidad puede empujar a aprender, pero no siempre es una maestra amable. Aún así, la escena permite una distinción útil. Competencia práctica no es autosuficiencia total. Saber resolver algo con las manos puede ser valioso. Saber pedir ayuda cuando hace falta también lo es. Estos contextos no forman una cadena automática que produzca un tipo humano. Una tarde sin mensajería, una espera frente al teléfono o una reparación improvisada no prueban resiliencia, creatividad ni fortaleza. Son escenas, no diagnósticos. La personalidad muestra continuidad, pero también puede cambiar durante toda la vida. Además, las personas difieren de forma importante en cómo cambian. La familia, el país, la posición social, la salud, el género, la raza y los acontecimientos personales dibujan biografías demasiado distintas como para caber en una etiqueta. Sin embargo, las escenas pueden ayudar a entender por qué dos colegas interpretan de modo diferente la independencia. Uno puede pensar que ser capaz significa resolverlo solo. Otro puede pensar que ser capaz significa reconocer un límite y pedir apoyo a tiempo. Ninguna de esas frases pertenece por naturaleza a una generación. Pero si alguien pasó años valorando la reparación, la espera o el arreglo improvisado, quizá entienda la autonomía como una forma de dignidad. Ese hábito puede ser un recurso en algunos momentos y una rigidez en otros. También está la nostalgia. Recordar que los errores sociales no quedaban archivados en una red puede producir alivio. Pero la nostalgia no es evidencia de que antes todo fuera más sano, más seguro o más auténtico. Un recuerdo puede ser emocionalmente verdadero sin describir cómo vivieron esa época todas las personas. La privacidad anterior a las redes es un cambio histórico relevante para algunas experiencias. No demuestra que las identidades actuales sean menos reales. Y hay límites que no conviene borrar bajo el nombre de costumbres de otra época. La falta de supervisión no siempre fue libertad. Para algunas personas fue soledad o desprotección. Las lesiones evitables, la disciplina física, la negligencia y la violencia no fueron lecciones necesarias para construir carácter. La resiliencia describe adaptación ante la adversidad. No sirve para glorificar adversidad prevenible. Si un recuerdo de infancia activa miedo intenso, vergüenza persistente, síntomas traumáticos o conflictos actuales importantes, merece abordarse con un profesional de salud mental cualificado, no reducirse a la frase «así se criaba antes». Quizá la pregunta útil no sea cómo es la generación X, quizá sea ¿qué habilidades aprendí porque mi entorno me las exigía? ¿Y cuáles me habría gustado aprender con más apoyo? La respuesta puede separar una preferencia de una regla. En vez de decir, mi generación sabe hacerlo mejor, tal vez baste con decir, a mí me resulta familiar hacerlo así. Volvamos al teléfono fijo. Aquel niño que colgaba y miraba la pared no estaba desarrollando un superpoder. Estaba habitando un intervalo. Tal vez aparecía una idea, un amigo o una ocupación. Tal vez no. La escena no convierte la espera en una medalla generacional. Solo recuerda que algunas herramientas se aprenden en paisajes concretos y que pueden revisarse después. Conservar lo que ayudó, nombrar lo que costó y no confundir una fecha de nacimiento con una identidad completa. Quizá esa sea la forma más honesta de mirar aquella generación y cualquier otra.